Mi nombre es Romina Chica, soy estudiante en la Universidad Estatal Amazónica y yo voy a hablar acerca de, en primera instancia, las bacterias. Sabemos que las bacterias son microorganismos, es decir, que no son visibles para el ojo humano y solo se pueden ver mediante un microscopio. Estas son de tipo unicelulares, es decir, solo poseen una célula, y estas suelen ser de tipo procarionta. Entonces, para empezar, sabemos que las bacterias han estado presentes desde tiempos remotos. Se puede decir que desde el principio de la vida fueron evolucionando desde las bacterias hasta lo que hoy en día conocemos. Se encuentran en lugares extremadamente, ya sea fríos, calientes, algunas también se encuentran en lugares con alta salinidad, con baja salinidad, con oxígeno, sin oxígeno, y también en algunos son en desechos radiactivos. Entonces, sabemos que muchas de las bacterias son extremófilas, es decir, están en estos hábitats extremos. Sabemos que se encuentran en todo lado, en el mar, en la tierra, y muchas de estas también se encuentran en los animales y en las personas, ya sea en la piel, en el tubo digestivo, en las vías urinarias y todo eso. Las denominamos como flora saprófitas o microbiana. Estas no suelen ser, como dije, suelen ser beneficiosas para el organismo, ya que suelen tener funciones como ayuda a la digestión o también a eliminar o a contrarrestar a otras bacterias más peligrosas para el organismo. ¿Cómo son en este caso los patógenos? Los patógenos son bacterias que, a diferencia de la flora saprófita, sí pueden enfermar, pueden causar una enfermedad, una infección, es decir, agrede a nuestro cuerpo mediante la expulsión de toxinas o se adhieren a los tejidos, y en algunos casos suelen hacer ambas, eliminar toxinas y adherirse a los tejidos. Clasificación de las bacterias. Las bacterias en primera instancia se clasifican por su nombre científico, es decir, como en todos los reinos que existen, estas van a tener una taxonomía, es decir, un nombre científico, una familia, un género y una especie, y las especies a su vez pueden tener miles de subespecies. También se caracterizan por la tinción. Esta es la facultad que tienen las bacterias para cambiar de color al reaccionar con diferentes sustancias químicas. También por su forma. Estas pueden adquirir bastantes formas, pero las más conocidas son la forma de cocos, de bacilos y las espiroquetas. También se clasifican por la necesidad de oxígeno. Es decir, algunas bacterias, las que viven mediante el oxígeno, se denominan aerobias. Las que no pueden crecer o simplemente no se desarrollan con el oxígeno presente son anaerobias, pero también existen las facultativas, que son las que pueden vivir o no con presencia del oxígeno. Otra característica importante a recalcar de las bacterias son que tienen la capacidad de autodefenderse. En primer caso tenemos la biofilm. Básicamente es la capacidad de segregar una sustancia para poder adherirse a otra bacteria y crear una capa protectora. Por lo general esta capa protectora suele ser como escudo ante los antibióticos. Un ejemplo de esta biofilm o biopelícula, como también se lo denomina, es cuando se adhieren a los dientes formando una capa, y lo que hacen las bacterias es recolectar esa comida y procesarla. En muchos de los casos es lo que produce las caries. También tenemos las cápsulas. Las cápsulas son, las bacterias suelen segregar una capa que las va a defenderse de algunos antibióticos. También están las cápsulas. Algunas bacterias tienen la facultad de crear una cápsula que las proteja en el caso de cuando entran en el organismo, de no ser ingeridas
o que no se las contrarreste mediante los glóbulos blancos y los leucocitos. Estas también se denominan como encapsuladas. Membrana externa. Bajo la cápsula algunas bacterias tienen la membrana externa. Esto le permite defenderse en contra de algunos antibióticos. Cuando esta membrana externa se deteriora, libera toxinas. Estas también se denominan endotoxinas, que son las que causan o empeoran los síntomas en caso de contraer alguna infección por una bacteria. Ya. También tenemos la aparición de esporas. Las esporas aparecen de forma latente, inactiva en las bacterias. Estas las ayudan a sobrevivir en medios extremos o difíciles, en ambientes complicados. Y cuando el ambiente es favorable, estas esporas se activan y son capaces de convertirse en una bacteria activa. También tienen los flagelos, que es una especie de cola que tienen. Esto le da movilidad a la bacteria y sin esto no podrían moverse las bacterias. Ahora vamos a hablar acerca de las arqueas. Las arqueas son al igual que las bacterias, son microorganismos unicelulares de tipo procariota, es decir, que no tienen un núcleo. Las arqueas constituyen o forman parte de los 3 dominios más importantes de los seres vivos, que son las arqueas, las bacterias y las eucariotas. Las arqueas son muy diferentes a las bacterias, tanto en su alimentación como en su forma, en su clasificación, puesto que primero, una de las características principales de estas es que tienen en su pared celular enlaces éteres o lipídicos, lo que le provee a las arqueas ser extremadamente resistentes hacia cambios de temperatura, ambientes salinos con alto o bajo pH, igual a ambientes demasiado fríos. Entonces son más resistentes todavía que las bacterias. En su alimentación, estas pues son, algunas son fotosintéticas, otras se encargan de fijar el carbono. También se alimentan de materia inorgánica, como es el hidrógeno, el dióxido de carbono, el azufre y otras sustancias más. Las arqueas su clasificación es muy difícil, puesto que la mayoría de estas se han descubierto por laboratorios, ya que se han descubierto en el ambiente, no se tiene una clasificación clara de cómo funcionan. Igual su forma varía bastante, algunas son aplanadas, redondas, alargadas, y sí se diferencian, al menos en su tamaño, contra las bacterias. También se conoce que no hay hasta ahorita ninguna espora como tienen las bacterias para sobrevivir a estos ambientes, ya que, como mencioné antes, su capa lipídica les permite tener esa flexibilidad de poder adaptarse a cualquier ambiente. Tampoco se conoce a ninguna arquea que pueda ser un patógeno o que pueda ser dañina para el cuerpo humano, ya que estas también habitan, en el caso de los seres humanos, como es en el intestino, ayudan a digerir grandes partes de comida. A pesar de esto, algunas se han realizado estudios, y algunas de estas han determinado que quizás puedan ser la culpable de infecciones bucales o enfermedades bucales. Las arqueas tienen una gran importancia en la biotecnología gracias a su resistencia, que en su mayoría de casos son arqueas extremófilas, es decir, que pueden sobrevivir en estas condiciones extremas o en ambientes difíciles. Ha sido de amplio estudio gracias a que poseen enzimas que ayudan al proceso de síntesis orgánicas.
También suelen ser muy fuertes para los disolventes orgánicos. Esto les ha permitido estudiar para para poder implementar nuevas formas de conservación del ambiente, gracias a que también poseen su punto máximo, se eleva hasta más de los 100 grados centígrados. Entonces eso es un plus, por eso han sido demasiado estudiadas y forman parte fundamental para el cambio de ambiente, para ser respetuosos con el ambiente. Ahora vamos a hablar acerca de los hongos. Los hongos forman parte del reino fungi. Básicamente estos son los mohos, las levaduras o las setas. Pueden ser visibles, se diferencian de las plantas, ya que en el caso de las plantas su pared celular está compuesta de celulosa y en la de los hongos está compuesta por la quitina. También algunos hongos suelen ser unicelulares, es decir, con una sola célula. Por lo general los hongos que son así suelen ser los hongos microscópicos. También su comida es heterótrofa, es decir, a diferencia de las plantas, estas no producen su propio alimento, pero suelen tener relaciones de mutualismo para alimentarse. También en el caso de su reproducción, esta puede ser sexual y asexual. Ahora, en la clasificación de los hongos encontramos los micorrizógenos. Estos establecen una relación simbiótica con las plantas, es decir, estos proveen a las plantas minerales y agua a cambio de vitaminas y proteínas que los hongos son incapaces de sintetizar. Otro también tenemos los saprófitos, que estos son los que descomponen la materia orgánica, ya sea de animales o vegetales. En algunos casos suelen ser capaces solo de descomponer un tipo de materia orgánica y en otros cualquier tipo de materia orgánica. Los liquenizados. Estos establecen igual una relación de mutualismo con las algas, pues es la unión de un hongo con una alga o una cianobacteria, donde intercambian humedad. Y por último tenemos a los parásitos. Estos suelen ser los hongos que residen o se encuentran dentro de los seres vivos o en la superficie. En la mayoría de los casos, casi siempre, suelen ser letales o leves, pero siempre van a causar alguna infección o van a atentar contra la salud. Los hongos se reproducen de manera sexual y asexual, como ya antes mencioné. Estos se hacen mediante las esporas, al igual que las bacterias. Estas esporas actúan como semillas y cuando se encuentran en condiciones óptimas para poder sobresalir, para poder sobrevivir, se activan y también se convierten en hongos. Muchos de los hongos se encuentran en todo lado, suelen vivir en temperaturas bajas, en lugares oscuros. Muchos de estos son muy sensibles a la luz. También se han descubierto hongos que pueden sobrevivir en el desierto. Y hongos que también, pero en su gran mayoría los hongos se encuentran en la tierra. La importancia biológica de los hongos es de vital importancia para el suelo, ya que estos se encargan de descomponer materia orgánica, ya sea de animales o vegetales. Esta es una facultad que comparten con las bacterias y los insectos. Dicho de esta manera, estos se encargan como de reciclar el material que existe en los suelos. Claro, sin contar a los parásitos, que estos son los causantes de enfermedades. Pero por lo general actúan como limpiadores de toda esta materia, como reguladores del suelo. Los protozoarios o los protozoos son organismos unicelulares, son microorganismos unicelulares
Estos ya se acercan más a la contribución de poder denominar animales. Estos forman parte del reino protozoario. Básicamente se encuentran en hábitats con agua o húmedos. Como características principales tenemos que su reproducción puede ser sexual o asexual. La forma de alimentarse es heterótrofa, es decir, necesitan buscar organismos o descomponen organismos orgánicos. También una de sus características principales es su forma y su tamaño. En algunos casos pueden variar de los 10 a 50 micrómetros. En algunos casos suelen llegar al 1 milímetro y sus formas suelen ser variadas, como las amebas, o también pueden ser alargadas. Otra característica importante es que poseen movilidad, es decir, tienen flagelos o un conjunto de cilios para poder desplazarse de un lugar a otro. Como clasificación de los protozoarios, primero tenemos los rizópodos. Estos se determinan por su movimiento mediante pseudópodos. Básicamente estos son protuberancias del citoplasma en la membrana plasmática que le permite movilizarse. Esto también usan para ingerir comida e ingerir la materia orgánica en su organismo. Existen también los flagelados, que son los que tienen un flagelo que ayuda a su movilidad. Los ciliados son los que poseen cilios. Estos suelen ser filamentos más numerosos y más pequeños que los flagelos, que también le permiten movilidad. Y por último tenemos a los esporosos. Estos suelen ser de tipo parásito, no tienen mayor movilidad y poseen una fase de división de tipo de esporulación, que es la reproducción asexual una de las reproducciones asexual que tienen los protozoarios. Esta básicamente se encarga de generar esporas o endosporas para replicar de manera idéntica al protozoario. Como reproducción de los protozoarios tenemos que son de tipo sexual y asexual. Como dije anteriormente, la esporulación, que es básicamente el protozoario se fragmenta creando esporas o endosporas que cuando las condiciones sean favorables, estas van a crear un individuo casi idéntico al original. También tenemos la división celular muy diferente, muy parecida a la replicación de la célula. También tenemos la gemación, que es cuando el protozoario forma o intercambia material con un recipiente estable. Este actúa también como una endoespora más o menos, ya que cuando la condición sea favorable, estas van a replicar un nuevo individuo casi idéntico. Todas estas son de tipo asexual. La de tipo sexual es la fusión celular. Básicamente el protozoario genera gametos o microgametos que pueden dar paso a la unión y a formar un cigoto donde intercambian material genético y por ende se crea un nuevo organismo. Algunos protozoarios suelen ser sumamente dañinos para el ser humano. Con enfermedades conocidas, han sido causantes de enfermedades conocidas como la malaria y la toxoplasmosis. Por último, vamos a hablar de las algas. Las algas tienen una amplia taxonomía, pues estas son muy parecidas a las plantas, pero en realidad no tienen un verdadero tallo, una verdadera hoja o una verdadera raíz, ya que sus estructuras suelen ser sumamente simples. Estas son de tipo fotosintéticas, es decir, que sintetizan su propio alimento. La gran mayoría de estas suelen ser microscópicas, pero algunas con su semilla. Por lo general, estas viven debajo del mar, en lagos, ríos o en aguas superficiales. Como dije, pueden tener su semilla y estas pueden llegar a alcanzar los 50 metros. Una de las características principales de las algas es que
existen procariotas y eucariotas, eucariotas en su mayoría, ya que tienen los cloroplastos, lo que le permite realizar su actividad fotosintética y poder producir sus alimentos. Pero en el caso de las cianobacterias, que son también consideradas como algas, se ha incluido en su taxonomía en las algas. Estas son de tipo procariota, es decir, no poseen núcleo, pero tienen la facultad, la capacidad de poder crear, de poder realizar la fotosíntesis sin organelos, sin orgánulos, como los cloroplastos en el caso de las algas. Una de las algas más conocidas y más importantes son las diatomeas. Han existido por miles de años. Estas son de tipo microscópicas, son extremadamente pequeñas, pero contribuyen mucho al ciclo del oxígeno alrededor del mundo.